¿Alguien no me va a ver? Yo, arquitecto, recién, o sea, a las 5:15 le subí. No sé si es que me puede revisar, por favor. ¿Quiénes faltan de bajarse? Díganme. Daniel Villarreal. Está último, antepenúltimo. ¿Nadie más? Yo, profe, Yo, profe. 5 y 3. Yo también, profe. Yo también, profe. Buenas tardes. Yo también, profe, buenas tardes. Juan Andrés también, profe, por favor. El mío también, profe. No estoy viendo los nombres. Juan, ¿quién? Solo Daniel y Juan. Sí, el mío, profesor. Buenos días. Tardes. Soto, profe. Buenas tardes. Soto. Suárez, Tatiana Suárez también, profe. Santa Cruz también, profe. Bonilla también, profe. Fernando Sánchez también, profe, por favor. A ver, Anaí, ya me bajé. ¿Ya me bajé? Dayana, Rosario. Vladimir. Sí, profe. Ahí le envié por accidente también la bitácora de la semana pasada. Por eso. Pero ahí está también los 5. Diana. Ahí con el deber. Ya me bajé. Fernando Sánchez ya. No, profe, la mía falta. Kevin. Tatiana Suárez también, profe. Yarinde también, profe. También. Ruscaya. A mí también, profe, por favor. Daniel Villarreal. ¿Ya? Ya le descargó, profe. Juan Andrés. Bonilla también, profe. Dayana Rosero también, profe. Brittany. Ya me bajé. Rosero creo que ya. ¿Por qué? Profe, creo que el mío no lo descargó. ¿Cuál? Tatiana Suárez, profe.
De Dayana Rosero también, profe, por favor.
¿Cómo están? A ver, arranquemos con una pregunta. El problema de la representación en 20, hablábamos de las vanguardias. ¿Cuál era el problema? El profe no se le escucha muy entrecortado. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se le escucha mejor. A ver, pregunta. En la vanguardia, principios del siglo XX, la transición del 19 al 20, la transición del clasicismo al, a la abstracción. ¿Cuál era el objetivo de la abstracción, de los procesos de abstracción en la representación de las vanguardias, en la representación de la realidad en las vanguardias? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se afrontaba la realidad en las vanguardias? Desde la particularidad, Desde una particularidad. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Pamela. Dame un ejemplo, Pame. Eh, De la clase anterior, recuerdo. ¿Quién le ayuda a Pamela? Un ejemplo. En la representación de la realidad en las vanguardias a principios del siglo XX. ¿Cuál era el objetivo en estos procesos de abstracción? Nadie se acuerda. Entonces voy a ver un puntito. Ya comencemos con un punto. Nadie. entender la realidad. Por ejemplo, el expresionismo, ¿qué representaba? Bueno, un ratito voy a cerrar la puerta. Los sentimientos. No se le escucha, profe.
A ver, por favor, ¿quién? Esto ya vimos. ¿Cuál es el problema de la representación de la realidad en las vanguardias? ¿Cómo representaban la realidad? ¿Quién me puede decir de manera general las vanguardias, cuál era su objetivo cuando se afrontaba la representación de la realidad? No se acuerdan. O sea, hablamos y hablamos y hablamos y nada. Desde la particularidad, desde lo que el sujeto entiende sobre lo que le rodea desde su entorno, Ejemplos. como lo que veíamos en una pintura que representaba por las luces, Por las luces o por la es luz. la luz, Ya, fue claro, ya, oscuro. ya. Entonces teníamos que diferentes vanguardias, diferentes posiciones, eh, diferentes artistas tomaban una posición con respecto a la realidad. Había diferentes intereses de la realidad, en representar la realidad, desde la luz, desde los sentimientos, desde la geometría. Es decir, había una intención de representar, de representar la realidad desde una particularidad. Por eso es un lenguaje de conocimiento. Entonces, si alguien afronta el tema de la luz, entonces es un lenguaje del conocimiento. Entonces, proceso de abstracción, entender la realidad desde una particularidad, en el caso de algunas vanguardias, la luz. Entendías la totalidad desde una particularidad. Entendías la realidad, en este caso, desde de la realidad, de esa realidad que observamos desde la geometría pura, desde el color y desde la geometría. El purismo es representar la realidad a través, herramienta, voy a hablar de la herramienta, a través de la herramienta del dibujo arquitectónico en un mismo momento, plantas, cortes y fachadas. Representaban los elementos perfectos desde el punto de vista funcional, ¿no? Entonces, cada uno, aquí como tenemos aquí el expresionismo, es los sentimientos, entonces se va hacia el interior del hombre. Se anula todo para jerarquizar un elemento de la realidad, en este caso, los sentimientos. Entonces, vuelvo y repito. ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Quién me respondió el último? Dayana Rosero. Ya, Dayana y Pamela, pónganse en un punto. Esto es preciso. Ya, profe. ¿Por qué es preciso esto? Porque vámonos de nuevo al ejemplo de Picasso. Aquí vemos un Picasso niño, aprendiendo desde la visión clásica. Es decir, aquí vemos la realidad total. La realidad total. Pero aquí vemos el mismo Picasso. Vamos acá, por acá. El mismo Picasso. Un Picasso adulto que pinta como niño. Un Picasso niño que, entre comillas, pinta como un profesional. Pero acá vemos una persona que está filtrando la realidad, ¿ya? Filtra la realidad para mostrarnos algo, para mostrarnos esa realidad desde una particularidad. Particularidades y formas de pensar hay infinitas. O sea, si nosotros nos pusiéramos a clasificar las singularidades o los puntos de vista de cada uno de los habitantes del mundo, o sea, tendríamos diferentes formas o diferentes intereses de la realidad en cuanto a hombres hay en el mundo, en cuanto a humanos hay en este mundo.
cuando yo veo aquí este deber, entonces, por ejemplo, hay todavía, por ejemplo, y no digo que esté mal, por ejemplo, esta es una representación de la realidad total, o sea, aquí está la generalidad, está todo, está todo. ¿No? Hay otros trabajos interesantes que no necesariamente manejan la técnica que se pidió, por ejemplo, estos, pero aquí ya está filtrando la realidad. Aquí hay un acto de abstracción, es de tomar de la realidad lo que me interesa. Entonces aquí hay ciertos elementos, aquí veo, no sé si es un contrabajo, no sé, aquí veo, no sé si es un juguete, una cámara, una laptop, entonces aquí me está diciendo de esa realidad, me interesa esto. Esto es lo que tengo apego. Entonces, hay nos está dirigiendo quien dibuja esto, está anulando ciertas cosas para que otras aparezcan con fuerza. Acá no digo que esté mal la representación, pero nos muestra todo. Este es el clásico dibujo arquitectónico. Acá nos muestra ciertos elementos. Acá también creo que tenemos, creo que esta fila está haciendo ese proceso de abstracción, de entender la totalidad desde una particularidad. Ya, por ejemplo, acá también dicen, esta imagen se realiza con la técnica del purismo, que no es la técnica, se representa el lugar de descanso con objetos tales como una almohada, claro, le está dando el valor a la almohada, no sé, quizás, mientras que acá le da valor a la computadora, acá le da valor a la almohada. Entonces, la representación de esa realidad es poner en evidencia los elementos importantes para quien observa esa realidad de determinada manera. Acá vemos esta relación que hay entre la cama y la ventana. Yo pienso que aquí ya nos está contando algo quien hizo esto, ¿no? Que le gustará levantarse y lo primero que hará es abrir la ventana, esa relación. Cuando está acostado, no sé si me equivoque, no sé si estoy equivocado, pero eso se entiende en el dibujo. ¿Quién es el autor de este? ¿Quién, compañero? Buenas tardes, profe, yo. Yulix. Y Yorinde. ¿Me equivoqué en lo que dije o no? No, sí, está correcto. Claro, entonces vemos aquí hay una transmisión. Nos está contando, anulando la presencia de otros elementos. Nos está contando, anulando la presencia de otros elementos. Nos está contando, anulando la presencia de otros elementos. Es un proceso de abstracción. Nos cuenta su realidad en función de estos objetos, ¿no? No sé aquí, ¿qué me puede decir el autor de este? ¿Quién es el autor, autora? Lo pasemos. Claro, lo mismo podríamos decir de esto, ¿no? Claro, cuando ya pone este foco o es simplemente la composición o no sé cuál es el significado de ese foco, de este mueble y de esta litera. Aquí hay una relación entre estos tres elementos. No sé qué nos puede decir. ¿Quién es la autora de esto? Autor. Sí, profe. Bueno, realmente es que yo tengo que madrugar mucho, entonces frente a mi cama hay un aparador con un espejo. Y pues el foco representa que, o sea, como el encendido para levantarme y verme todos los días. Ya, entonces trata de organizar un discurso visual. Un discurso visual en función al orden de estos objetos. Todos creo que estos trabajos están haciendo un discurso visual, están tratando de contar algo con la presencia de ciertos elementos y anulando la presencia de otros. Que eso es lo que se hace en las vanguardias. Es un lenguaje para contar algo, para mostrar algo. Y
Claro, entonces acá ya en cambio, aquí hay confusión, aquí todavía no sé, este centro, todo, pero no es la técnica del purismo. Acá también se anula, ¿no? Aquí hay la presencia de este mueble, esta ventana, la cama, y no sé si este es el, el closet, el mueble del closet, o simplemente aquí parece que ya son representaciones. En función, podríamos pasarlas estas dos acá, ¿no? Esta aquí también, aquí ya nos cuenta algo de su rincón, ¿no? Aquí creo que está poniendo en valor ciertos elementos de su espacio. ¿O me equivoco en este caso? ¿Me podrían decir? ¿Alguien? No hay autor. No, correcto, profe. Ya. Entonces, esta franja nos están contando algo, hay un proceso, hay un discurso de orden visual en función a la presencia de ciertos elementos y anular la presencia de otros elementos. Eso se denomina proceso de abstracción, de decidir qué aparece y decidir qué se anula. Abstraer, abstraer, abstracción. Entonces, abstracción es utilizar ciertos elementos de la realidad para contar cosas. Pero ninguno de estos utiliza la técnica del purismo. ¿No? Acá tampoco en esta franja, estos trabajos, ninguno de estos está utilizando la técnica del purismo. Aquí es una perspectiva, esta es una perspectiva, esta es una perspectiva, este es un corte, esta es una perspectiva. Estos nos están contando todo. Es decir, no hay un filtro. Estos tienen un filtro. Aquí hay un filtro para contar. Bueno, aquí hay un discurso visual. Aquí hay una muestra de lo que se ve. Este le dejo a un lado porque quizás yo me acuerdo que preguntó el compañero o la compañera, ¿no? Sí, sí puede ser un collage, sí, pero es un collage para mostrar tu realidad. Tu realidad. Yo creo que esta realidad no es no es Quito, ¿no? Entonces, esto como que es un collage, sí, no es de purismo, sí. Podríamos tener este tipo de representación bajo los parámetros del purismo, las técnicas de representación del purismo, pero no, aquí no nos cuenta, ¿no? Acá está en este límite, yo creo que este límite, vamos acá. Estos trabajos. Aquí se nota una lucha entre técnica y representación. No, mejor regresemos nomás, sí estaba bien puesto en la otra. Una lucha entre técnica y representación. Claro, aquí hay una axonometría que se vuelve fachada. Está entendiendo la herramienta de las estrategias de representación. ¿Sí? Aquí, sí. Estrategias de representación. Claro, esto es lo que hace el purismo. Tener en una misma imagen planta, corte y fachada. Cumple. Y eso se pidió, claro. Cumple. Acá no cumple. Este no cumple. Estos cumplen. Estos no cumplen, pero tienen ese valor que están teniendo un discurso visual. Acá, esta fila tiene una estrategia, está manejando las estrategias del purismo utilizando planta, corte y fachada en un mismo movimiento, ¿no? O quizás acá es planta y axonometría. Planta, axonometría, fachada interior, sí, nos está contando. Claro, y también hay un proceso de limpieza porque solo está la cama, el escritorio y el cuadro. ¿Sí? Hay un orden visual. Todavía no hay la potencia de estos de contar cosas.
Acá también está manejando esa estrategia y que también, o sea, el valor. Aquí hay valor en estas dos filas. Aquí hay un discurso visual que no utiliza lo que se pidió. O sea, ustedes deberían utilizar para, o sea, corregir este trabajo y utilizar el dibujo arquitectónico en un mismo movimiento planta, corte y fachada para contar lo que nos están contando. En cambio, los de acá sí hay una frescura. Por ejemplo, esta no entiendo, pero no se entiende, pero creo que inclusive creo que está girada, ¿no? Pero hay esa, no sé si es así, no sé si es así, quién es la autora, el autor, creo que es así. Hay un apilamiento, ¿sí? Hay una composición, ¿sí? Pero no cuenta, falta que nos cuentes algo, pero es potente, ¿no? Es sumamente, aquí llevas al límite esto de mezclar todas las, la capacidad del dibujo arquitectónico, que es tener planta, corte y fachada, ¿no? Imaginen ustedes presentar proyectos donde juntes todo esto. ¿Por qué se eligió el purismo? El purismo para este trabajo se eligió porque es el más cercano a nuestra disciplina, porque en el purismo formó parte Le Corbusier. Le Corbusier es el arquitecto que para unos puede ser el demonio, para otros puede ser uno de los más grandes arquitectos del mundo que construyó la ciudad que tenemos, ¿no? Dio los parámetros para tener el hábitat construido que nosotros tenemos, con sus pros y sus contras. Entonces acá tenemos, nos lleva al límite, aquí hay una planta que, o sea, es sumamente es un dibujo que se presenta al observador y el observador tiene diferentes interpretaciones. Eso también es la potencia de este trabajo, que podemos interpretar de diferentes maneras, alejadas totalmente quizás del punto de partida del compañero o la compañera. Acá ya nos cuenta una cosa directa, ¿no? O sea, ya nos vamos directo al mensaje. Directo al mensaje. Acá no, es varios mensajes, incluido el del autor. Acá también tenemos este orden, ¿no? Sumamente dispuesto, tenemos la lámpara, entonces inclusive todos los muebles se están deformando, ¿no? Ya casi se llega al cubismo, ¿no? Pero vemos esto, ¿no? Es una bonita representación. Entonces aquí podemos ver la técnica. Aquí tenemos una técnica depurada en esta fila. Aquí tenemos una técnica depurada, pero falta mensaje. Aquí tenemos mensaje, pero no hay técnica. Entonces aquí vamos a aprender eso, ¿no? La disciplina arquitectónica. La disciplina arquitectónica, cuando ustedes van a oír durante toda su vida, es que hay que volver a la disciplina, hay que poner en valor la disciplina arquitectónica. La disciplina son conocer adecuadamente las herramientas del proceso proyectual, que ustedes están en formación, conocer adecuadamente las herramientas del proceso proyectual, pero con eso no basta. No basta con saber y conocer y manejar las herramientas del proceso proyectual. Con esas herramientas, con ese conocimiento, podemos contar cosas. Contar cosas. Por ejemplo, la casa de la cascada. La casa de la cascada de Frank Wright te cuenta cosas, está contando cosas. La casa de la cascada, te está hablando del lugar. Pero hay unas herramientas proyectuales, hay unos procesos y hay unas maneras de representar en la arquitectura, como son las plantas, cortes y fachadas, pero que pueden utilizarse en función del objetivo a alcanzar. La máquina de habitar de Le Corbusier, la máquina de habitar es un proceso de entendimiento de la realidad desde la visión de Le Corbusier, la máquina de habitar. ¿Sí? Entonces estás tomando una decisión, estás construyendo tu discurso. No basta con simplemente conocer la técnica. Muchos de los arquitectos se quedan en la técnica. O sea, decir, así se hacen las cosas, solo así puedo hacer. Los arquitectos se quedan en esto. Pueden contar cosas, pero no tienen la técnica. No saben utilizar las herramientas. Entonces es una conjunción de las dos.
Y también podemos quedarnos en esto. Y no digo que esté mal, o sea, son partes. Todos deberían poder manejar, poder dibujar así. Todos, mínimo. Pero hay momentos en que el discurso tiene que ser contado así. O sea, aquí el compañero y la compañera también tiene que conocer esto. Si conoces esto, puedes hacer esto. Puedes contar cosas. Y aquí vemos fragmentos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hay una técnica depurada, ¿sí? Los procesos de abstracción. El trabajo continúa. Aquí hay una corrección. Entonces creo que esta fila, este no es momento de hacer perspectivas o cortes individualizados, sino es de jugar con las herramientas de representación del purismo, que es manejar planta, corte y fachada al mismo tiempo, o al menos dos, planta y fachada, ¿no? Al menos dos. Y con esas estrategias contar lo que te llama la atención de tu espacio o con lo que más te relaciona. Alguien puede decir, no me gusta mi cuadro, me gusta mi sillón. Entonces, ¿cómo nos cuentas de eso? Entonces, aquí ya estamos viendo particularidades. Claro, aquí veo, y esto es interesantísimo, en estos dibujos me quedo porque es como una lucha de alejarse de la técnica dura para tratar de conjugar aquí. Yo les veo estos dos dibujos y pienso que aquí los dos autores son bien disciplinados, o sea, pero aquí hay una lucha, ¿no? De tratar de conjugar esas herramientas. ¿O me equivoco? ¿Quiénes son los autores de este? ¿El autor o la autora? Chao. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Voy a prender la luz para un momento. Entonces, este trabajito es como una pausa. Entonces, para tener, hemos estado hablando de algunas cosas, ¿no? De algunas cosas, y creo que aquí es momento de conjugar todo eso para que ustedes entiendan que esto es utilizable, ¿no? Muchas veces en las clases teóricas se queda en teoría, pero no pasamos a la aplicación o la utilización de todos estos conceptos. ¿Alguien tiene que levantar la mano, por favor? Ana Paula. Sí, profe, buenas tardes. Lo que pasa es que a mí se me había ido la luz hasta hace un ratito, entonces recién pude subirle el deber y quería preguntarle si es que yo lo había hecho correctamente, porque sí alcancé a escuchar un poco de las correcciones a mis compañeros. Veamos. Ahí se quede sin... ¿Cómo te llamas? Ana Paula. Ana Gualitico. Sí, profe. Veamos qué tal te fue. A ver, entonces aquí. Cuando se ve rincones o cuando se ve fragmentos, aquí, esto también es interesante y que quiero que pongan. Cuando muchas veces en arquitectura mostramos la totalidad, siempre queremos mostrar el proyecto completo, la axonometría o la vista aérea,
Siempre los arquitectos tenemos tendencias a mostrar la totalidad. Cuando uno ya quiere mostrar o tiene claro las singularidades del proyecto, se tiende a mostrar rincones. Entonces aquí comienza un discurso. Cuando comienzas a mostrar un fragmento, por ejemplo, en este trabajo, o cuando comienzas a mostrar ciertos elementos, la relación entre elementos o estos elementos, ¿no? Cuando ya están separados, cuando hay un fragmento, un pedazo, objetos, ya comenzamos a entender que hay cierto apego por ese rincón, por ese fragmento. En cambio, cuando vemos la totalidad, todavía estamos mostrando, todavía estamos, como la palabra lo dice, en la generalidad. Todavía no bajamos a contar lo que se hizo. Por eso muchas veces el proyecto se va a quedar en pedazos, se va a quedar en las axonometrías. Y eso sucede al inicio de la formación, de nuestra formación. Muchas veces o vamos a quedar siempre con esa generalidad o poco a poco van a irse dando cuenta, ¿no? Porque no va a haber un semestre que diga, ahora sí vamos a entender el proyecto desde el fragmento. O quizás van a toparse con ciertas visiones de ciertos profes que te hablan el proyecto desde el fragmento, desde la particularidad, desde el mueble, desde la función, desde los rincones, no desde la generalidad, desde el interior, proyectar desde el interior. Ahorita nosotros estamos afrontando esas realidades casi en dron. Y está bien que se comience así. Pero hay que darnos cuenta, ¿no? Que cuando comenzamos, por ejemplo, aquí en este dibujo es un rincón, algo nos dice, ¿no? Y ahí es un proceso de abstracción. Aquí está, algo me dice que esto es lo que más utiliza de su lugar de espacio. Y hay un discurso. Vuelvo y repito, aquí hay un discurso, pero no hay técnica en cuanto a la representación. Aquí hay técnica de representación. Quizás este podría estar entre estos dos. Aquí, pero no está claro el discurso. Entonces hay que ordenar. En este caso hemos decidido, vuelvo, insisto, en las herramientas que se utilizan en el purismo, más no el objetivo. El objetivo del purismo es otro. Es representar de la realidad aquellos objetos que por un uso constante ya son formas puras y formas funcionalmente perfectas, ¿no? Como la guitarra. O sea, una guitarra ya no puede cambiarse porque si se cambia la figura de la guitarra ya no es el sonido característico, ¿no? Eso. Vamos acá, vamos a esto. Cruzcaya. ¿Estás por ahí? ¿Qué opinas de lo dicho? Sobre todo con la reflexión, porque todo esto que hablamos es utilizable, es aplicable y ustedes tienen que utilizar, no necesariamente ahora, pero está pendiente. ¿Qué opinas? Cruzcaya. Respecto a todas las obras que estábamos observando, la verdad creo que deberíamos como que tener un poco de libertad al momento de jugar, pero ¿No te oí? ¿Se te cortó? ¿me cortó? Ahí, Sí, sí, sí. ahí sí se me escucha. Ya. Sí, Ujú. ya. Ya le comentaba que respecto a las obras, pues pienso que hay unas que son de forma correcta, pero que la representación está súper bien. Y la técnica también me gustó bastante. Respecto a lo dicho, creo que el vanguardismo se basa en como que utilizar varias técnicas. Yo lo entendía Ujú. como algo como que más sencillo, de detalle, y tratando de contar una historia. Claro, no, muchas veces tendemos y tenemos, por ejemplo, ahora es la simplificación. Por ejemplo, y todo eso, no digo que esté mal, va a suceder, es simplificar. También lo que es esto es, a veces entendemos mal el proceso de abstracción como simplificación, como el minimalismo, ¿no? Alguien me acuerda siempre de eso, el minimalista. ¿Qué es minimalista? Porque estás limpiando de todo. Y el objetivo no es limpiar.
No es limpiar y llegar al objeto puro, blanco y perfecto. El objetivo de ese proceso es quitar los elementos que no te permiten contar algo o que no te permiten poner en valor algo. Por ejemplo, si nosotros diseñamos el dormitorio de nuestras abuelas, por ejemplo, entonces creo que mi abuela es una generación más atrás que la de sus abuelas. Entonces, nuestras abuelas eran sumamente religiosas. Entonces, entrabas al cuarto de una abuela, era el crucifijo. Entonces, imagínate que te pones a diseñar ese espacio para esa abuelita y quítale el crucifijo. Ella te va a decir, quítame todo, menos el crucifijo. Entonces, ya es una decisión. Claro, entonces, organizar o reorganizar el espacio en función de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy acá y le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a tener los perros en tu cuarto? No, esos perros se salen, esos perros se quitan. Entonces, quizás en el proceso de diseño del espacio de la compañera que dibujó esto, un espacio sumamente importante va a ser el de los perros. Para otras personas, no, es que a mí no me gustan las mascotas, entonces están a un lado. Aquí se nota que hay un valor que se le da a la mascota. Entonces, es de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un mueble. Por ejemplo, aquí podrás hacer alguien podría decir, no, me puedes hacer lo que tú quieras, pero ese mueble no me lo quitas, porque hay un valor con respecto a un objeto. Aquí hay un valor en cuanto a una relación. Entonces, aquí me acuerdo de este objeto, por ejemplo, vamos a ver, disculpen que me meta al Google, vamos a ver aquí. Este es crucial, este es, esto es lo que digo, mira. Creo que con esta imagen. Aquí, por ejemplo, Le Corbusier en la terraza de un edificio. ¿Qué es lo que hace Le Corbusier? Voy a hacer una planta, ¿no? Entonces aquí hace el famoso solarium. Entonces acá tiene un espacio y acá es otro espacio. Este espacio, y aquí está la torre, ¿cómo es? La Eiffel, ¿no? De París. Esta terraza tiene dos tipos de relación. Nos cuenta, dice, hay una relación de aceptación. Esta sí puedes mirar a la Torre Eiffel. Este espacio niega la relación. Aquí no hay relación. Entonces imagínense, hace 100 años alguien decía, voy a hacer un espacio que niegue la Torre Eiffel y ahí voy a hacer otro espacio que acepte la Torre Eiffel. El espacio que niega la Torre Eiffel es este. Pero miren esa construcción. Entonces este es el solario, miren ese piso verde. Entonces es un cuarto de lo que nosotros a veces tendemos a hacer, ¿no? De limpiar, ¿no? Como hay un compañero que me sabe hablar de estos espacios, que es una arquitectura rasurada, es perfecta, blanca, pura, limpia. Pero en este caso, Le Corbusier, miren, estos muebles de la época, ¿no? Es como una contradicción. Casi cuando veía esto, me acordé de esta imagen cuando veía este dibujo. Claro que hay estos muebles que muchas veces luego nuestros papás, nuestras mamás sobre todo, tienen ese apego a ese tipo de muebles, ¿no? El mueble que mamá tiene en el comedor donde guarda todos los recuerdos de cuando soy chiquito, cuando estoy grande. El crucifijo de la abuelita. Los peluches de mi hermana.
los pósters del dormitorio de mi hermano. Entonces, él ya está marcando un significado. Ahí está el ornamento. Entonces, hay ornamentos que son necesarios. Hay ornamentos que deben quedarse, como hablábamos en una clase, ¿no? Si le quitas a tu hermano que le guste cierto tipo de música y le quitas esos pósters, tu hermano se va a enojar. Si a tu abuelita le reorganizas el dormitorio y le quitas el crucifijo, te va a desheredar. Si a tu mamá que le gusta ese mueble que ya está antiguo, que podría ser pasado de moda, pero ahí tienen todos los recuerdos y le quitas cuando le diseñes la casa a tus papás, te va a colgar. Cuando nosotros hablamos de proceso de abstracción, no hablamos de limpieza, no hablamos de limpieza, sino de determinar cuáles son los elementos que nos permitan contar cosas o que nos permitan contar ciertas particularidades, como es el caso de su propio espacio. Que nos cuentes cómo es tu espacio o cuáles son los elementos de tu espacio que tienen cierto significado y con los cuales construyes esa forma de habitar ese espacio. ¿Se acuerdan qué era habitar? Era poética, ¿no? Era cómo nosotros habitamos ciertos espacios. Y la manera de habitar el espacio a ese cuarto genérico, ustedes también anótense en esto, ustedes toda la vida en la facultad van a ver lo genérico, lo genérico. ¿Qué es lo genérico? ¿Qué es la arquitectura genérica? Aquella arquitectura que no asume las formas de habitar propias de un lugar. Anótenlo, quizás no van a entender ahorita. ¿Qué es lo genérico? Es aquella arquitectura que no ha sabido asumir las formas de habitar propias de una persona o de una sociedad. Es una imposición. ¿Cuál es la arquitectura que no es genérica? Es aquella que es como un traje hecho a la medida, como cuando vas donde un sastre, dices, yo quiero este traje, entonces le dice, no, él te pone, te mide, te ajusta a tu medida. Entonces, los procesos de abstracción, cosas, ya relacionando con la arquitectura, los procesos de abstracción no son limpiar, o como alguien decía por ahí, minimalismo. El minimalismo es lo mínimo. Inclusive se lleva al límite con el minimalismo, ya quita la esencia de las personas, porque llegas a un cuadro, a una pared en blanco. Y eso, miren lo que sucede aquí, Le Corbusier, de principios del siglo XX, ¿no? Cómo ciertos elementos se quedan. Me imagino que estos muebles o que esta chimenea al aire libre y los muebles son de la familia de esta casa, este mueble. Es casi, y cuando hablamos de esto, me lleva a otra imagen, a otra construcción de otra imagen que ya llevas a otros escenarios. Miren cómo nos vamos al cine, que ustedes vean la naranja mecánica, el bar. Entonces me acuerdo, y ustedes pueden ir y ver esta película de Stanley Kubrick, ¿no? La naranja mecánica, y miren aquí, y aquí este es una película de los 70, pero tiene el decorado, miren aquí justamente es el decorado. Y claro que es con el fondo negro, ¿no? Que anula todo. Esos procesos de abstracción, que anula todo para que otros tomen importancia. La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Yo siempre que veo esto, sí. Aquí vemos en este bar donde van este grupo de bandidos, la historia de esta pandilla, ¿no? Que le gustaba oír al jefe de la pandilla, Beethoven, y les gustaba ir a este bar. Entonces, este bar, miren, donde es todo negro y se anula, y creo hay cierta simbología de todos de este mobiliario, ¿no? Que no necesariamente es pura, como a veces asumimos que son los procesos de abstracción, es llegar a la caja, no. Aquí hay significados en este mobiliario, ¿no? Lo mismo que sucede acá en esta terraza de Le Corbusier, de principios ya tiene 100 años esta terraza, y cuando vemos esto es muy similar. No digo, cuando yo vi se me vino a la mente esta imagen. Entonces, hay que contar cosas.
los procesos de abstracción, aquí lo que podríamos definir en un primer punto es el proceso de abstracción no es limpiar. El minimalismo podría ser entendida como esa acción de limpiar totalmente, inclusive de significados. Y no digo que no sean, que no estudien el minimalismo, pero que sí hay que entender qué es el minimalismo. El minimalismo es inclusive limpiar de significados. Si tú lo que quieres es quitar inclusive los significados, estamos asumiendo el minimalismo como lo extremo, ese extremo opuesto, ¿no? Y quizás lo opuesto al minimalismo es en el barroco, el miedo al vacío, el miedo al vacío del barroco, miedo al vacío del barroco. Principal característica del barroco en cuanto a ornamentación. El horror al vacío, el horror vacui. Miren, aquí estamos hablando cosas, ¿no? El horror vacui. Por ejemplo, el horror vacui. Barroco. Cuando nosotros vemos me voy a llevar esto. Top imagen. Ver acá. Esta. Una de las características del barroco, ¿no? Estamos hablando siglo XVI, ¿cierto? Eso es barroco, es el horror al vacío. Al vacío, ¿no? ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que no había pared que pueda quedar en blanco en el barroco, porque tenía que tener algún tipo de ornamentación. Y cuando ustedes van a la iglesia de la compañía, toda esa ornamentación que tenían del barroco, o sea, era una fusión de dos culturas, la europea y la americana. Es más, toda esta ornamentación le hicieron escultores indígenas, ¿no? Pero aquí está presente el horror al vacío. ¿Qué es el horror al vacío? Es esa necesidad de llenarlo todo. Lo opuesto sería, no digo que esté mal, pero siempre voy a insistir, nada está mal, todo hay que vivir. Minimalismo. Este es lo opuesto, ¿no? Pero es un mismo tiempo. Algo extremo. Minimalismo. Y hasta podríamos decir, se le quita el color. ¿No? Aquí en el minimalismo es borrar, inclusive podríamos tomarla en cuenta como una posición extrema. Estas dos son posiciones extremas. Aquí inclusive es hasta quitar los significados. Nosotros nos movemos entre estos dos mundos. Va a haber ciertas posiciones donde ustedes necesiten un significado, como lo que pasa acá. Aquí, claro, creo que esta imagen podría quedar en el medio, esta imagen de Le Corbusier. Entonces, si quieren consultar, pongan terraza, París, Le Corbusier, claro, donde hay ciertos elementos. Esto estoy seguro, me arriesgo a decir que estos son los muebles de los propietarios. O sea, la mesa, inclusive la ornamentación que tiene al lado
de esta chimenea, ¿no? Nosotros nos movemos entre estos extremos. Inclusive nosotros, a ver si nos atrevemos a decir aquí y vamos a poner formas o culturas, creo que los alemanes estarían por acá, ¿no? Por aquí estaría Mies van der Rohe. Por acá estaría, por aquí estaría Luis Barragán, el mexicano, ¿no? Luis Barragán. Porque nos tendemos en ciertas maneras a quitar, a colocar, a dar. La arquitectura es una acción de dotación de sentido. Estas dos posiciones, yo podría generar un espacio donde no haya ningún significado, que podría ser el objeto del proceso proyectual, que no haya significados y que en el momento de que alguien ocupe ese espacio comienza a dar significados. El niño pequeño que va a comenzar a rayar las paredes, el adolescente que va a comenzar a colgar póster de la música que le gusta, ¿no es cierto? Entonces comienza a llenarse de significados. Esto le dice un compañero, dice, esto es arquitectura rasurada. Entonces, por ejemplo, inclusive Mies van der Rohe tiene significados. Es siempre Mies van der Rohe habla del lugar. Vamos a ver aquí hay una. Este collage de Mies van der Rohe podemos ver que muchas veces nos cuentan que él también es arquitectura que se va limpiando y no es así. Lo que él quiere es anular todas las piezas del objeto en sí para que el entorno cobre presencia. Entonces aquí podemos ver en este collage cómo el entorno es el ornamento para Mies van der Rohe, el entorno. Sus ventanales desde el interior son prácticamente cuadros. Ahí está la ornamentación. Existe una ornamentación. Entonces hay que tener cuidado que muchas veces nosotros tendemos a llegar a esto. Y no digo que esté mal, ustedes tienen que practicar ese juego. Y luego en el proceso proyectual van a irse dando cuenta cómo vamos en estos extremos moviéndonos, ¿no? Cuando hablamos de dotación de sentido. Porque aquí vemos un suizo francés, aquí vemos un alemán y veamos un americano. Veamos un americano, veamos Luis Barragán. A ver acá, aquí patios. En cambio aquí es el color, aquí aparece el color en la arquitectura. De Luis Barragán. Y esos colores no vemos en la arquitectura de Mies van der Rohe. No vemos en la arquitectura de Le Corbusier. Pero sí se hace presente en la arquitectura de Luis Barragán, que es propia de la cultura de donde es él es mexicano, ¿no es cierto? Y casi es, y claro, y tenemos estos elementos donde todos esos tienen ciertos significados para quien habita, ¿no? Y aparece la ornamentación necesaria por la cultura del lugar. Entonces aquí está la vasija, es propia de la cultura. Está estos colores pasteles que es propia de las culturas indígenas latinoamericanas. Y sobre todo estos colores pasteles en la cultura mexicana, ¿no? El patio. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en ese juego, dependiendo de quién es, ¿no? Dependiendo de para quién construimos ese espacio. Podemos tener el horror al vacío, ¿eh? A ver, veamos aquí hay un arquitecto que podríamos decir, este es un radical también, la arquitectura mexicana, arquitectura, Bolivia. Miren, se me va el nombre de este arquitecto, pero miren, claro, y esto nos sentimos nosotros, creo que cuando yo veo estos edificios, copia imagen,
Esta arquitectura va a tender más hacia el horror al vacío, ¿no? El barroco, casi. Por eso decimos que esta arquitectura es barroca. Esto es en Bolivia de un arquitecto que asume estas, ¿no? Estas simbologías propias de su cultura y mezcladas con el abuso de la tecnología de nuestro medio. Es como lo que sucede aquí en Quito. ¿Cuántas veces no hemos visto edificios que tienen vidrios azules, vidrios verdes, ¿no? Es que creo que es propio de ese barroquismo de nuestra sociedad. Y no digo que el barroco sea malo, y quitémonos de la mente, ¿no? Que el barroco muchas veces en la historia y desde el colegio cuando se habla del barroco se habla de algo peyorativo. El barroco propiamente entendido como concepto es la fusión de dos culturas y aquí vemos cómo se fusiona la cultura propia de una localidad con lo que se trae de afuera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que medir, aprender a ver, aprender a reconocer significados, valores para sumarlos al proceso proyectual, porque si no el proceso proyectual puede llegar puede llegar a ser un proceso de negación a lo que somos, ¿sí? Y no digo que esto sea malo, miren, aquí hay esas pinceladas. Y ojo con ello, no digo, aquí no, aquí, vuelvo, insisto, aquí no hay no hay aproximaciones malas, no hay aproximaciones malas, o sea, por ejemplo, aquí me quedo con, creo que la ornamentación, creo que es eso, ese elemento concreto que nos permite hablar de los significados en un espacio. Al final nosotros construimos esos espacios y lo que ustedes están aprendiendo en diseño básico es lo que todos debemos aprender. Debemos aprender las bases, para luego ir construyendo significados. Quizás en un momento esto no lo vamos a entender. Quizás para entender esto, o sea, podríamos luego caer en superficialidad. ¿Y cuántos de estos edificios no hemos, no hemos, eh, no hemos visto en nuestra ciudad? Así como hay en Quito, veamos acá, la Alianza Francesa es un ejemplo de arquitectura académica, por decirlo. Pero miren, o sea, rompe con eso digamos esto, ¿no? Hecho por ex profesores de la facultad. Inclusive algunos ya están muertos, ¿no? Entonces, miren también esa lógica de alejarse también de la caja, ¿no? ¿Por qué la caja? ¿Por qué cubiertas planas de arquitectura? ¿Por qué cubiertas planas? Nosotros debemos responder al medio. En el Perú, en el desierto, cuando uno se va de la frontera de Ecuador hacia Lima y va cruzando el desierto, claro, se va encontrando que hay casas que están cubiertas con plásticos y quizás algunas casas no tienen techo. ¿Por qué? Porque no llueve nunca. O hay techos planos porque no llueve nunca. Entonces, si te vas a la costa, si te vas a regiones calurosas, vas a encontrar siempre cubiertas inclinadas. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Cuando ves la arquitectura de los shuares, son unas cubiertas sumamente que tienen una pendiente fuerte, es por responder al entorno. Pues tenemos que ser muy visuales, ¿no? Y hay que tener cuidado con respecto a esto. No, más que cuidado, no les pongo miedo, no. Hay que entender. ¿Cuándo puedo llegar a esto? Ustedes están llegando a esto. ¿Cuándo puedo llegar a esto? Por eso hablamos de este tiempo, ¿no? Por eso hablo de la arquitectura de 500. Uno puede regresar a ver la arquitectura del barroco que puede servirte como referente. Alguien puede decir, yo voy a hacer una iglesia y esta iglesia también va a tomar en cuenta el horror al vacío. Imagínense, ¿no? Yo voy a hacer una iglesia que también va a tomar en cuenta el horror al vacío. Es decir, vamos a jugar con el ornamento. El espacio interior va a ser ornamentado. Ah, entonces estás teniendo relación, estás aprendiendo del pasado y proyectándote hacia el futuro.
Y eso no quiere decir que vamos a actuar con miedos, no, no, no. Al contrario, todos estos conocimientos les permite construir singularidades, que es lo que siempre vamos a buscar. ¿Cómo construir singularidad? Y la singularidad y la diferencia entre una arquitectura y otra no se da solo a través de la geometría, sino se da a partir de entender los significados. Cuando entendemos los significados, volviendo al trabajito, nosotros ya vamos a dejar de entender, porque el trabajito es al final, es hacer un cuarto, hacer nuestro espacio. Vamos a diseñar nuestro espacio. Aquí vamos a entender nuestro espacio. En este trabajo, primero vamos a entender qué hay de valor en nuestros espacios. Porque quizás a esto es lo que sucede a estos espacios, ¿no? Que luego son habitados y van siendo transformados. Luego, para que no suceda una transformación a posteriori, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo es el espacio que yo necesito? ¿Es un cuarto? ¿Una alcoba? ¿Dormitorio? Para deber, vamos a encontrar conceptos y ustedes vamos a describir los conceptos de espacios, ¿no? Tenemos cuarto. ¿Qué es un cuarto? ¿Cuál es la definición de cuarto? ¿Cuál es la definición de dormitorio? ¿Cuál es la definición de alcoba? ¿Cuál es la definición de camarote? Y si ustedes encuentran más, las colocan. Son definiciones. Porque digo cuarto, ustedes, si yo digo ahorita cuarto, ya. 4 paredes, una cama, una ventana. Si les digo alcoba, la mente comienza a patinar porque no conocemos qué es una alcoba. ¿Qué es la alcoba? Entonces uno se queda pensando, ¿cómo será la alcoba? Entonces cambia la manera de entender el espacio de descanso. Y sumado a esto, quizás al final, porque el final es un trabajo, el trabajo que vamos a hacer hasta el final es, ¿cuál es el nombre de ese espacio, de su espacio? Porque hay que darle un nombre, como la casa de la cascada, como la máquina de habitar. Porque si no vamos a comenzar a hacer como los arquitectos famosos, casa A01 o casa B32. ¿Qué es eso? Vamos a decir, porque cuando me oigan decir eso ya se me está yendo mi corazoncito. Entonces vamos acá. Tenemos estos extremos, tenemos significados, tenemos que generar discursos visuales a través de herramientas que otros ya han manejado, ¿no? Esto se llama la técnica, más del discurso hablamos de contar cosas, ¿no? Entonces acá, esto es lo que ustedes conocen, herramientas. Sí, pero con estas herramientas podemos hacer más cosas. Entender, por ejemplo, que los extremos, creo que cuando hablamos del ornamento, el ornamento no es un exceso en sí. El ornamento representa lo que eres. Vuelvo, insisto, el que tú tengas el osito que te regaló un amigo, que están ahí. Luego perderá significado. El crucifijo de la abuela, el mueble de la mamá, el póster del hermano. En sí, tener una mascota tiene significado, ¿no? A ver, vamos. Brittany. Se iba a tomar café, Brittany. Becker. Becker también se fue a tomar su café. Anthony Proaño. Ahorita se han ido a tomar café. Anaí. Ana Paula. Sí, profe. ¿Qué opinas de lo que hemos hablado? Bueno, me parece muy importante que todos, o sea, nosotros como estudiantes debemos conocer y diferenciar las técnicas que hay entre cada corriente artística para después emplearla en la arquitectura, porque digamos,
no es que podemos emplear un barroco en un hospital o en un aeropuerto, sino debe ser algo más minimalista, algo más serio, más formal. Entonces, aprendiendo a diferenciar eso, podríamos también ambientar, como lo que usted hablaba la otra vez de el aura de un espacio. Claro, ahorita lo que están descubriendo en este proceso de trabajo es el aura de su propio espacio. El aura es eso que hace su espacio único y irrepetible. Y esa aura fue construida con el paso del tiempo. Imagínense que ustedes van a ser arquitectos y van a enfrentarse cuando ya sean, no, digamos, adultos, cuando ya tengan sus 25 o sus 30 años, van a enfrentarse a desarrollar el dormitorio de un adolescente. Entonces, cambia la posición, ¿no? Descubrir esos valores. Y claro, otra cosa que podríamos decir aquí, no se trata quizás de hacer un barroco, sino de entender los significados de las cosas, más que hacer un barroco, ¿no? Quizás si alguien te dice que voy a hacer un barroco, te van a quedar, o voy a hacer un minimalismo, no, ya vas a hacer lo de siempre. No, quizás es jugar con los significados. Alguien puede jugar con los significados. ¿Sí? ¿Cómo juegas con los significados y das sentido a esos espacios? Ah, María Daniela Pérez Cuesta. Veamos si ella se fue también a tomar café. María Daniela también se fue a tomar café. Kevin Joel. También se fue a tomar café. Karen se fue a tomar café. Juan Andrés Herrera. Sí, Fue a profe, tomar. buenas tardes. Así mismo, cuéntanos, Juan, ¿cómo ves esta clase? Bueno, eh, eh, con las correcciones que igual nos dio en los trabajos, y bueno, llegamos, estoy aquí con una amiga, una conclusión de que, bueno, aún no sabemos manejar tan bien lo que es la técnica del purismo y que nos confundimos muchos, ¿no? Porque, como usted dijo, en algunos trabajos representamos más algo muy particular, más, más no un espacio como tal como nos mandó. Además, con esas obras que nos presentó de Le Corbusier, eso de la terraza, igual muy interesante por todo lo que él trataba de interpretar en esos espacios. Y ajá, Claro, no, ojo, el objetivo no es aprender en sí la técnica del purismo. El objetivo es entender cómo estos artistas le dieron otro nivel al dibujo arquitectónico. O sea, va más allá de lo que ustedes están aprendiendo en gráfica, pero ver cómo otros arquitectos, que esos mismos recursos, que ese mismo conocimiento, lo utilizan de otra manera para contar cosas. Vuelvo y repito, no necesariamente tenemos que aprender a cómo se hace, no, no, no. Entender cómo ellos utilizaron eso que ustedes saben y lo llevan a otro nivel, que eso es lo interesante. O sea, yo puedo hacer cosas diferentes con la representación arquitectónica, o sea, hablando del dibujo, puedo utilizar el dibujo de maneras alternativas. Sí, pueden utilizar el dibujo de maneras alternativas. Como lo hacen en el purismo, puede ser, pero ustedes pueden asumir ciertas decisiones en cuanto a la representación. El objetivo no necesariamente es aprender del purismo, el objetivo es entender, mira, cómo los puristas utilizaron lo que nosotros sabemos de una manera alternativa. Cómo ellos utilizan esa manera alternativa para contar cosas. ¿Sí? Gracias, Juan. Josué. Josué Villarroel. Veamos, creo que ya estoy. Sí, profe. Así mismo, Josué. ¿Cómo ves esta clase? Así, esta clase es como una pausa de todas estas clases anteriores que hemos contado, por más de reflexión. Pues todas las pautas que también para los test. Para recalcar que falta aprender un poco más sobre lo que es la técnica del turismo. Tenemos la idea y el concepto claro de algunas personas, pero también nos falta algunos como que detallar ese concepto
y, y seguir trabajando con el taller que vamos a hacer, con el cual usted ya nos está presentando. Eso, profe. Claro, Estamos- puede ser aplicable, no puede ser aplicable, no necesariamente todo tiene que estar enlazado, ¿no? Pero quizás estos espacios, aquí en Introducción a la Arquitectura, es ver otras posibilidades, ¿no? Que no todo es un solo camino, ¿no? Y también el proceso proyectual no es lineal, sino tiene diferentes maneras de entrar a afrontar el proceso proyectual. Jennifer Méndez, muchos han estado con frío, ya están. Gabriel Jari, Diana Rossi, Diana Rosero, Daniel Aguila. Bueno, ya estoy tomando lista, entonces ya veo que algunos no están en clases y primero falta Daniel Villamarín. Presente, arquitecto. O sea, qué lamentable que es esto. Yo nunca he tomado lista. Nunca. Yo soy profesor desde el 2007 y nunca he tomado lista. Nunca. Y tampoco lo voy a hacer, pero sí. Mientras afuera hay otros compañeros que están haciendo todo imposible por tener un cupo. Y hay compañeros que no son capaces de estar un ratito, ¿sí? Eso también reflexionemos, ¿no? Reflexionemos. Que nuestra educación es subsidiada. Si alguien levantó la mano, Antonio. Buenas noches, arquitecto. Bueno, yo en mi opinión personal creo que, bueno, al principio de la clase o de la materia tenía una pregunta, así que básicamente era para qué nos va a servir esa materia, básicamente o sea, para que nosotros nos formemos como arquitectos. Y creo que, bueno, al pasar las clases, analizar y todo, bueno, me he dado cuenta que esto nos puede servir como, por ejemplo, para nosotros encontrar nuestro propio estilo. Como algún día tuve una conversa con un arquitecto amigo que mencionaba que varios de los estudiantes que salen de las universidades salen y se hacen arquitectos de la pieza. Bueno, como lo mencionaba él, que salen arquitectos solo para salir y a construir casas y que no marcan la diferencia, ya hacen lo mismo y lo mismo que ven afuera y lo mismo que ven a los vecinos y no cambian. O sea, no marcan su estilo. Y creo que, bueno, esta materia creo que nos sirve como que para encontrar tu propio estilo. Bueno, yo lo definiría así. O sea, como Claro. para que seas más observador, más analista Exacto. y puedas, no solo como lo decía mi amigo, no, ser un arquitecto más de los que salen a construir nada más. Claro, esto también es, más que encontrar tu estilo, es encontrar tu camino, tus propias estrategias. Lo que tú dices es crucial, ser observador. Creo que nuestra disciplina es la observación, es crucial. La observación es crucial. Ser observadores, ser analíticos, ser curiosos y claro, encontrar nuestro propio camino alejado de la superficialidad. Nuestra disciplina es muy visual y en nuestra disciplina también hay superficialidades. Hay cosas superficiales y cuando nosotros entendemos las esencias, que es por esto, por ejemplo, los significados, las formas de habitar, reconocer el valor del lugar, entonces son cosas que muchas veces se sobreentiende que el arquitecto hace, pero ya pasan los semestres y nos olvidamos. Y están en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas podemos encontrar la singularidad. Entonces yo creo que si ustedes están en un inicio donde ustedes tienen que ir picando de todo, ¿no? Mira esto, mira cómo hace acá, mira, bueno, y ir entendiendo. Luego ya va decantando, ¿no?
y luego ya van tomando decisiones para, como dice Anthony, tener tu propio camino, tus propias estrategias. Y claro, nosotros a veces pensamos que una casa es replicable, ¿no? No es así. Nosotros creo que cuando ustedes salen y hacen una casa para determinada familia con determinadas formas de pensar, con determinadas formas de habitar, es una singularidad. Entonces, esa casa debería ser pensada como algo único e irrepetible. Y así de pequeño, o sea, de familia en familia. El asumir un proyecto, claro, tampoco vamos siempre a hacer una sola casa. A veces el arquitecto sale con esos sueños elevados de encontrar el mecenas. A veces hacer una garita. El local comercial de aumento para tu tío. El segundo piso para tu hermana, que muchas veces son tomadas vulgarmente hablando como chauchas, y no es así. Son son proyectos que tienen sus particularidades, a pesar de que su escala sea mínima. ¿Sí? Hay que tomar todo con responsabilidad en nuestro quehacer. Bueno, señoritas, y gracias, por favor. Bueno, estoy para conversar, para apoyarles en lo que ustedes, las curiosidades que ustedes y preguntas que ustedes tengan. No voy a tomar lista. Pueden venir. Dime. Una pregunta. Bueno, fuera de las clases, porque tenía curiosidad, más o menos por el parque elegido, por la avenida Tarqui, hay una como especie de paraboloide hiperbólico. Ajá, sí. Quería saber si es que, o sea, cuál es el nombre de la obra y quién más o menos lo hizo, porque, bueno, es para un proyecto que tenemos y yo estuve investigando, pero no encontré información. Ese paraboloide era una gasolinería. Esas fueron hechas en los 60, pero los autores no estoy seguro, pero era gasolinería. Hay algunos paraboloides en Quito, eran gasolinerías. Veamos, no sé, si hay aquí en Quito. Paraboloides. Unas gasolinerías. Vamos a hacer algo, ¿no? Mira. Imágenes. Claro, se les limpiaron, por ejemplo, acá. Mira esta imagen. Quito. ¿Sí le ves? Es interesante. Esto volviendo acá, no, miren, hay una frase de Aldo Rossi que el escenario es más fuerte que los acontecimientos, ¿no? Paraboloide era una gasolinería y luego ahora es simplemente una cubierta, entonces el espacio va modificándose, ¿no? Miren lo que sucede acá. Ahora simplemente es un espacio, no sé qué será, está abandonado, pero antes era una gasolinería. Ponle como gasolinerías. Y aquí mira, creo que hay una explicación. Mira. Aquí está, estoy buscando un poquito. Ok, mira. Aquí está algo de los paraboloides. ¿Sí viste cómo busqué? No me fijé muy bien, pero Ponle Quito paraboloides antiguas gasolinerías. Y ahí está la información. bueno, profe, gracias. Tenía esa duda porque tenemos que presentar un proyecto sobre esto y no sabía a quién más acudir para averiguar el nombre de esto. Pero mira, aquí está Quito parabolo. Colocas aquí, ves el video y aquí está, mira, esta es de la Universidad de la SUAY y aquí creo que hay una explicación. ¿Sí ves? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí. Bueno, chicos, nos estamos viendo el jueves. Que pasen bien, que tengan una semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, Hasta luego, gracias. profe.